vamos a continuar con ahora el splitting, el S2 splitting. Entonces, recordando, el S1 es el cierre de las atrioventriculares, las válvulas atrioventriculares, tricuspidia y mitral. Usualmente se escuchan de manera simultánea, como un solo ruido. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es el S2. El S2 normalmente en expiración también es casi imperceptible, se escucha en simultáneo. La válvula pulmonar siempre se cierra un poquito después que la válvula aórtica. Entonces normalmente en expiración se escuchan dos ruidos solamente. Ahora en inspiración, ahí sí el ruido de la válvula pulmonar se dilata un poquito en aparecer. Eso da la auscultación. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque en la inspiración hay un aumento del retorno venoso. Bien, hay un aumento del retorno venoso, del venous return. ¿Por qué? Porque en la inspiración tenemos un aumento del volumen de la caja torácica y eso disminuye la presión torácica per se. Bien, el volumen y presiones son inversamente proporcionales. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye y por ende el retorno venoso puede aumentar. Entonces, lo que pasa es que aumenta el retorno venoso y este volumen extra de sangre hace que la válvula pulmonar dure un poquito más de tiempo en cerrarse, porque se está eyectando más sangre que en la expiración. Bien, y se retarda un poquito en cerrarse por ese volumen extra. Entonces, por ende, auscultamos el primer ruido y auscultamos dos ruidos. Es un galope fisiológico. Bien, es un galope fisiológico. Ok. Ahora bien, hay patologías que te prolongan aún más la separación de el ruido de la válvula pulmonar, del cierre de la válvula pulmonar. ¿Cuáles patologías son esas? Todas las patologías que te produzcan un retardo, todas las patologías que te produzcan un retardo en el cierre de la válvula pulmonar. ¿Cuáles patologías serían esas? Por ejemplo, una estenosis tricuspidia y un bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. Un bloqueo de rama derecha, eso lo que significa es que ustedes, como yo le mencioné, desde la válvula atrioventricular hacia el tabique interventricular se separan dos ramas del sistema de Purkinje, de fibra de Purkinje, una derecha y una izquierda. Entonces, si tengo un daño en esa rama derecha, la despolarización va a llegar más lento al ventrículo derecho, lo cual va a disminuir la velocidad con la cual se contrae. Por ende, se va a contraer más lento, ¿verdad? Y eso me va a retardar el cierre de la válvula pulmonar, porque va a durar más tiempo eyectando sangre, porque se está contrayendo más lento. Bien, entonces, igual de la misma forma, si tengo una estenosis tricuspidia, entonces ese ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza, va a durar más tiempo para eyectar esa sangre. Entonces, este retardo anormal, este galope, aquí yo tengo un galope normalmente en expiración, pero ese galope se va a hacer más prolongado en inspiración cuando ocurre el mismo mecanismo, ¿verdad? De que entre aún más volumen al ventrículo derecho.
Entonces tengo un galope en expiración y cuando inspiro se hace más pronunciado. Ya ustedes pueden estar pensando en esa estenosis tricuspide, en ese bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Una pregunta. Señor. En la estenosis tricuspide, ¿se va a Perdón, no dilatar? es Exacto. chipié. Ya. Estenosis de la válvula pulmonar. Dios mío. Gigi. La estenosis de la válvula pulmonar, eso es a lo que me refiero. Jesucristo. Estenosis de la válvula pulmonar, no tricuspidia, no. De la válvula pulmonar. Entonces, sí, es lo mismo que yo estaba explicando. Es que va a durar más tiempo. Ese ventrículo derecho debe de vencer ahora esa presión de esa válvula pulmonar estenosada y va a durar más tiempo expulsando la sangre. Entonces, esto produce el delay. Ok. Entonces, tenemos otra cosa. Tenemos, por ejemplo, un ruido P2 que es muy fuerte. Hay veces que ese ruido P2 es loud, es muy fuerte. Entonces, ¿qué me puede producir un ruido P2 muy fuerte? Una hipertensión pulmonar. Una hipertensión pulmonar. Si yo tengo que la presión pulmonar está elevada, cuando esa presión venza la presión del ventrículo, la va a vencer con un gradiente mayor y va a producir que se cierre fuertemente a diferencia de lo normal. Entonces, ese ruido pronunciado, ese P2 pronunciado o fuerte, es característico de una hipertensión pulmonar y eso es algo que ustedes pueden tener pendiente. Es como si fuera el aortic nox de ahorita, pero aquí se va a cerrar más duro. Básica, Entiende más o menos la relación. más o menos, sí, es la misma. Lo que pasa es que aquí no se ve un pulmonary notch, porque no se mide esa presión per se, o no tiene relevancia fisiológica saber pulmonary notch. Pero si lo midiéramos, si hubiese un, un pulmonary regurgitation, yo pudiera tener una pérdida del pulmonary notch. Claro que sí, ¿por qué no? Porque es lo mismo, va a ser la misma fisiopatología que del lado izquierdo. Pero en este caso es que es sí, cuando esa presión vence la presión del ventrículo, si tengo una presión pulmonar más elevada, entonces se va a producir un cierre más fuerte de la válvula pulmonar. ¿Ok? Y eso va a producir un P2 pronunciado o fuerte. ¿Ok? Entonces, esto se llama wide splitting. Bien, splitting, separamiento prolongado. Entonces aquí yo tengo un fixed splitting. Y esto es característico del atrial septal defect. Bien, esto es característico del atrial septal defect. Entonces, Una cosa en el que se escucha más fuerte, ¿cómo? ¿Tiene algún nombre? sí, P2 pronunciado se llama. P2 pronunciado o lo loud, así mismo, fuerte. Eso es hipertensión pulmonar. Entonces, el fixed splitting of S2 ocurre en el atrial septal defect per se. En el atrial septal defect. Y eso es porque ahora yo tengo parte que volumen del atrio izquierdo está moviéndose al atrio derecho constantemente. Entonces, tanto en expiración como en inspiración, yo voy a tener el mismo volumen que está llegando al atrio derecho, como que se ajustan. Bien, y eso hace que no haya un cambio por un aumento en la inspiración o la expiración. Va a haber una separación que va a estar constante. Entonces, aquí la separación va a estar constante. Aquí la separación va a estar más pronunciada en inspiración.
Entonces eso ustedes tienen que tenerlo pendiente porque son dos cosas muy diferentes. El thick splitting de el wide splitting. Entonces aquí yo tengo lo que se llama paradoxical splitting. Splitting paradójico. Entonces, este splitting paradójico se produce porque la válvula aórtica, ahora el cierre de la válvula aórtica se produce después de la pulmonar. Fíjense que la aórtica es antes de la pulmonar. Entonces ahora se cierra después. Entonces eso es como lo contrario al wide splitting. Esto sería lo contrario. Esto sería una aórtica stenosis, ¿verdad? Patologías que me produzcan que mi válvula aórtica se cierre más tardío, una aortic stenosis o un left bundle branch block, un bloqueo de rama izquierda. Hay lo misma fisiopatología, un bloqueo de conducción hace que el ventrículo se contraiga más lento, el ventrículo izquierdo dure más tiempo en contraerse y por ende va a eventualmente a producir un cierre de su válvula aórtica más tardío. Ok, entonces fíjense la diferencia. Aquí en inspiración el splitting se pierde. En expiración está presente el splitting. Aquí va a haber un galope. Vamos a escuchar. Pero aquí en inspiración el galope se pierde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo mismo que yo le mencioné, lo mismo que hablamos al principio. Más flujo al atrio derecho que pasa al ventrículo derecho, ¿verdad? Y eso va a hacer que el cierre de la válvula pulmonar ahora con ese volumen extra se retarda un poco. Entonces cuando se retarda y llega hacia el cierre de la válvula aórtica, entonces nada más se escuchan dos ruidos. Entonces esa es la diferencia que ustedes deben de tener pendiente. Un galope presente, pero se pronuncia más en inspiración, y un galope que está presente en expiración que se pierde en inspiración. Bien, entonces eso es lo que tenemos acá. Deben de conocer esto lo testean mucho, y si ustedes saben eso bien, cuando le pongan esa descripción ya ustedes inmediatamente van a saber. Ellos esas descripciones la ponen así tal cual. En inspiración se prolongó más, en inspiración se queda igual, en inspiración se perdió, todo eso. Un loud P2, oye, eso casi en todas las preguntas de hipertensión pulmonar te lo ponen, el P2 pronunciado. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, algo que agregar? No. No. Andreina, ¿qué es lo que? Tiene un ratico que entraste ahí. Hello. No, yo creo que ya se fue. Yo creo que nada más estamos Javier, Miguel y yo. Espérate, déjame ver. ¿Se fue Andreina? Luis no está aquí tampoco. Ah, no. No, no, no. Bueno, está bien. Eh, Luis estaba busy también hoy. Déjame ver, le escribió algo, déjame ver. BRB, dice Luis. Eso fue a las 10:35. Yo no lo había entendido. BRB, eso, be right back. O sea que vuelvo ahora. Tú hasta clase de inglés me da mierda. Está burlado. Entonces, señores, esto es el splitting of S2. Ya ustedes saben. Muy importante, muy, muy importante. Entonces, ahora vamos a hablar de los soplos. Y esto sí es importante.
Es muy, muy importante. Entonces, miren qué es lo que pasa con los soplos. Vamos a ver una cosa, miren. Deja preparar un café porque este tema está. Miren qué es lo que pasa con los soplos. Te espero que busque el café. Sí, espéralo, para que no se quede atrás, si Está tú bien, puedes. está bien, yo lo voy a esperar. Dame ahí. Porque estos señores, mira, desde que ustedes le entienden el concepto, ya eso es fácil de deducirlo. Ustedes pueden decir, ah, sí, ok, ustedes lo piensan y ustedes van a saber dónde es. No tienen que memorizárselo. Muchas de estas cosas es los principios básicos, como ustedes vieron. Entonces, nada más saberse las cosas, los principios básicos del ciclo cardíaco, las diferencias de presiones, cómo es que se ocurre el fluido de sangre, el flujo de la sangre, el cardiac cycle, sabérselo bien. Ya después de ahí, toda la patología se explican y se deducen, se pueden razonar. Entonces, vamos a dar un segundito que venga el Migue, te digo el Javier. ¿Tú lo ves mi cámara de ahí? ¿Cómo? ¿Tú la ves mi cámara de ahí? Espérate, déjame ver, no lo estoy viendo. Uf, es real café, mano. ¿Qué es lo que es? Está bueno. Suscríbete. Estoy en cuero, espérate. Ok, ya, está heavy. Ya con el olor yo tengo. Vamos a dar. Está pasado. Entonces, miren qué es lo que pasa. Los soplos se producen cuando hay un cambio del flujo laminar a un flujo turbulento. Ustedes van a ver. Miren qué es esto. Hay dos flujos en un vaso sanguíneo. En cualquier momento pueden haber dos tipos de flujo. Hay un flujo que es laminar, así. La sangre se dispone como en láminas. Un flujo laminar. Ustedes, déjame ver. Cuando ustedes han tomado, por ejemplo, o sea, si ustedes toman ¿cómo le explico? Una manguera, pero no le tapan el extremo más, el extremo por donde sale el agua, no lo tapan y sale como el agua así como tranquila, como constante. No sé si me entienden. O cuando están sirviendo un vaso de agua y no lo mueven y lo vierten y sale el agua como constante, como que no hace mucha burbuja cuando cae. ¿Ustedes saben a lo que yo me refiero? Vamos a buscar un video porque creo que no me están entendiendo. Vamos a ver. Miren, laminar flow. Vamos a buscar un video. Miren lo que yo me refiero con laminar flow of water. Mira, esto es un flujo laminar. Sí, 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 sí. Miren, mira, constante, mira. Constante, sin movimiento. Ustedes están viendo que aparece como es estático. Es un flujo laminar sin alteraciones. Ven, un flujo laminar sin alteraciones, constante. Bien, esto puede pasar. Miren, eso puede pasar con, o sea, eso mismo está en los vasos sanguíneos. La sangre puede fluir de manera laminar. ¿Ok? Puede fluir de manera laminar, así. Y eso es constante, sin alteraciones, no genera ruido. Ahora bien, tenemos lo contrario a esto, que sería un flujo turbulento. Un flujo turbulento es lo siguiente, es eso. Un flujo turbulento que genera remolinos, ¿verdad? Esos flujos turbulentos, esto genera ruido. Bien, esto genera un ruido. ¿Ok? Una cosa, genera ruido.
Segundo, produce daño, produce shear damage, daño por cizallamiento. La sangre, cuando se encuentra así turbulenta, daña el endotelio. Bien, y ese daño endotelial, eso explica por qué en zonas donde hay flujo turbulento, ustedes pueden encontrar aterosclerosis. Que por ejemplo, la arteria renal. Ustedes tienen la aorta y ustedes tienen que la arteria renal salen así, salen como en 90 grados de la aorta, a 90 grados de la aorta. Entonces, cuando esa sangre, por ejemplo, que cruza por el centro de la arteria aorta, cruza o sea, choca con esas esquinas, se hace turbulento. Y ustedes van a tener que, por ejemplo, una aterosclerosis de la arteria renal se encuentra proximal. Y es por eso. Eso es porque ese flujo turbulento daña las arterias en ese punto y produce activación endotelial. Y eso me va a producir que se depositen placas ateroscleróticas ahí. Entonces, esas son dos cosas que debemos tener pendientes que producen los flujos turbulentos de sangre. Producen ruido, Aneurisma también. perdón, Los aneurismas. que, que los neuromas que... También producen flujo turbulento, ¿no? O sea, un No, ejemplo de flujo. no, realmente no es lo que está más descrito. Un aneurisma per se no está como, no es lo característico, como que sea parte importante de su fisiopatología, sí. Pero, en fin, miren, entonces, ¿qué cosas me pueden producir esto? Un flujo turbulento. El mismo ejemplo como con una manguera. Ustedes tienen una manguera que tiene un flujo laminar, sale el agua normal, como vieron, laminar, pero si ahora yo lo que hago es lo siguiente y la ocluyo la manguera, ¿verdad? La ocluyo, le pongo el dedo, ahora el flujo va a salir turbulento. Entonces, eso mismo pasa con una placa de aterosclerosis, por ejemplo, o una obstrucción al flujo. Cualquier obstrucción al flujo, ya sea una placa de aterosclerosis, ya sea una válvula estenosada, va a producir que ese flujo sanguíneo, que normalmente es laminar, haga lo siguiente: se vuelva turbulento distal. Esto cuando hay una obstrucción, bien, una estenosis. El flujo, después de la estenosis, esa sangre fluye muy rápido y se hace turbulenta y eso produce ruidos. Bien, produce soplos, ruidos, soplos. ¿Ok? Entonces, lo contrario ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo una regurgitación aórtica, o sea, cuando yo tengo una sangre en una válvula semilunar que normalmente va hacia allá, pero como ustedes vieron, esa sangre aórtica eventualmente en la aorta, ese flujo se devuelve un poco hacia atrás y si esa válvula no está competente, el flujo se va a devolver. El flujo va a cruzar a través de la válvula. ¿Y qué va a pasar? Entonces yo tengo sangre aquí que iba así y tengo ahora sangre que viene para acá y cuando esas dos corrientes de sangre se junten van a producir un flujo turbulento y eso va a producir un ruido, un soplo. ¿Ok? Entonces, en una regurgitación, el soplo, el ruido, se va a escuchar proximal, proximal a la regurgitación. Bien, en una estenosis el ruido se escucha distal a la obstrucción y en una regurgitación el ruido se escucha proximal a la regurgitación.
Entonces, vamos a verlo aquí en el corazón. Ustedes tienen los focus, donde ustedes auscultan los diferentes soplos cardíacos, donde ustedes auscultan las diferentes válvulas, ¿verdad? Ustedes tienen la válvula aórtica, la auscultan acá, segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha, la pulmonar, segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, la tricuspidia, quinto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, o también se puede ocultar aquí, en el apéndice sifoide, el área tricuspidia. Y tengo también el área mitral que se oculta a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, la mid clavicular line, usualmente debajo del pezón, ¿verdad? De la tetilla. Entonces, esas son las áreas donde nosotros podemos auscultar mejor las distintas válvulas. Ok, entonces déjame buscar mi grafiquito del corazón, imagencita. Vamos a ponerla aquí. Está bien. Entonces miren cómo es que funciona esto. Si yo tengo una estenosis aórtica, ya sabemos dónde está la aorta, ¿verdad? Está aquí. Esta válvula semilunar está estenosada, está rígida. Tiene dificultad para qué? Para abrirse, ¿verdad? Y para permitir el paso de sangre a través de ella. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contraiga y la sangre cruce a través de esa válvula estenótica, entonces, ¿qué va a pasar? Distal a la válvula, después de la válvula, yo voy a escuchar un soplo. Entonces, ese soplo yo lo voy a escuchar distal a la válvula. Eso corresponde a esta área. Bien, ahí estoy escuchando una estenosis aórtica. ¿Dónde yo ausculto un soplo de la estenosis aórtica? En las carótidas. ¿Verdad que sí? Porque está distal a la obstrucción. Ese flujo turbulento va a llegar hasta allá, hasta la carótida. Yo la voy a poder auscultar aquí. Bien, con un estetoscopio. Lo voy a poder auscultar. ¿Entienden? ¿Está claro eso? Está distal. Entonces, Sí, yo entiendo. Yo lo voy a ver el video otra vez para poder fijar, pero pero, I'm good. pero está entendiendo el concepto. O sea, es Sí, yo donde... estoy entendiendo el concepto, pero para poner más nota y cosas así, Ok, yo lo voy a volver a ver. chévere. El punto es que en una estenosis, el flujo, o sea, el soplo se produce cuando está distal a la estenosis, porque es cuando el flujo se hace turbulento. Entonces, eso yo lo ausculto también en la carótida, lo ausculto aquí en esta área. Es lo mismo. Un aortic stenosis, tengo un aortic valve sclerosis, es lo mismo, eso produce un aortic stenosis. Bien. Si supiera que ese era como mi hallmark, para yo saber que era aórtica estenosis. Si me hablaban de que había un soplo en la carótida, ya, de una vez ya me la regalaron, pero la razón yo no lo sabía. Pero ya entienden. Claro, man. Ok. Eso es lo importante, porque hay que entenderlo, porque hay que no... eh, en el step 1, todas las cosas que yo le estoy mencionando ahora, tal vez no se la preguntan a sí mismo, porque es saber razonar los conceptos. Entonces, tenemos lo siguiente ahora. Eso es lo que tú escuchas en la válvula aórtica. Ahora bien, fíjense, la válvula aórtica, la arteria per se, ustedes la podrían ver. Mírenla aquí cómo se la representa, más o menos el outline sería como por ahí que va. Entonces, ya ustedes saben, la válvula está aquí, ustedes escuchan el soplo acá. Bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Un flujo, una regurgitación aórtica, que es cuando el flujo está retrógrado.
el flujo está retrógrado. Escúchame, que estaba leyendo un chat importante. Eh, ok. El flujo está retrógrado a la válvula aórtica. Entonces, el soplo se va a producir para acá adentro, o sea, proximal a la válvula regurgitante, ¿verdad? Es lo que vimos, lo que yo lo había explicado aquí. De la aorta viene ese flujo así retrógrado y el soplo se va a expulsar aquí, proximal a la válvula, porque aquí es que se van a juntar esas dos corrientes del ventrículo con la de la aorta. Entonces, ¿dónde que auscultamos ese soplo de una aortic regurgitation? Aquí, ahí, en el borde externo izquierdo, que corresponde ese punto a una porción más proximal de la válvula aórtica. Bien, ahí yo ausculto ese soplo. Entonces, ahí están los soplos de la aortic stenosis y el soplo de la aortic regurgitation. Entonces vamos al pulmonar. Vamos a ver lo de la pulmonaria ahora. Entonces, señores, si la válvula pulmonar, la semilunar pulmonar, está estenótica, entonces el mismo principio aplica. El soplo se va a producir distal a la obstrucción, y la regurgitación de la válvula pulmonar, entonces el soplo se va a ocultar proximal a la regurgitación. Entonces aquí correspondería, en ese punto ahí más o menos es donde se corresponde la válvula pulmonar. Entonces, cuando tengo una obstrucción, una estenosis, aquí que lo voy a ocultar. Y cuando tengo una regurgitación, que el soplo se produce abajo, bueno, pues lo voy a ocultar aquí, en ese punto. O sea, proximal a la válvula, y eso es lo que oculto aquí. Bien, en el borde externo izquierdo corresponde tanto, más o menos, ese punto ahí corresponde tanto a los soplos que se van a ocultar de la regurgitación pulmonar como de la regurgitación aórtica. Bien, eso se corresponden aquí. Entonces, por eso es que se ocultan ahí esos soplos. Fíjense que aquí también se oculta el atrial septal defect. El atrial septal defect se oculta aquí también. Entonces, eso es porque en ese punto de la válvula pulmonar, más o menos, por ahí es que se va a encontrar el atrial el septum interatrial. Entonces, cuando hay un atrial septal defect, que tú tienes flujo que está desde el atrio izquierdo hacia el derecho, ese flujo es turbulento. Y aquí es que lo vamos a ocultar, en ese punto. Bien, ahí se oculta el soplo del atrial septal defect y también del pulmonary stenosis en ese punto. Ok, entonces vamos a ver ahora los soplos de la válvula tricuspidia. Entonces, de la válvula tricuspidia son fáciles, ambos se ocultan ahí mismo. Bien, ambos se ocultan ahí mismo, se ocultan la regurgitación tricuspidia como la estenosis, se ocultan más o menos ahí mismo, corresponden ahí mismo. Ahora, aquí ustedes tienen otro soplo que es el ventricular septal defect, que eso es porque el septum interventricular quedaría más o menos por acá. Entonces, cuando tengo un defecto en el septum interventricular, que tengo flujo del ventrículo izquierdo al derecho, ese flujo es turbulento también. Y eso va a corresponder por acá, por el área tricuspidia. Entonces, esta área tricuspidia es lo que le llamamos el borde external izquierdo bajo, el left lower external border. Ok, el borde external izquierdo bajo.
Bien, ustedes tienen su esternón y ese es el borde externar izquierdo. Tenemos una porción baja, tenemos una porción alta. El borde externar izquierdo bajo, ventricular septal defect, un soplo holosistólico, harsh, etcétera, etcétera. Esas descripciones las vemos más adelante, pero es ahí que se va a ocultar. Y ya ustedes saben por qué. Ok, entonces, vamos con los soplos del área mitral. Entonces, del área mitral tenemos una estenosis, ¿verdad? Una estenosis, entonces entenderíamos que el soplo debería ocultarse más para acá abajo, ¿verdad? Hacia la punta del corazón. Porque si esto está estenosado, el flujo del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, entonces produciría el soplo para acá. Y efectivamente, aquí es que yo oculto mi mitral stenosis hacia allá, hacia el ápice del corazón. Entonces, se va a ocultar ahí mismo en el área mitral. También tengo que, si tengo una regurgitación, ese soplo va a ir hacia allá, ¿verdad? Y es aquí, a nivel del atrio izquierdo más o menos, que va a corresponder el soplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a auscultarlo tanto aquí, tanto ahí en esa válvula, en ese punto, como en el área medio axilar izquierda, ahí en la axila. O sea, eso está distal a esa área. Entonces, ustedes ya lo piensen según la anatomía cardíaca que ya ustedes entienden, que ya vimos. El atrio izquierdo quedaría más o menos para esa área, más o menos, un poquito desviado hacia la izquierda. Y cuando ustedes ocultan un soplo y le describen ese soplo que se oculta a nivel del área axilar izquierda, ya ustedes entienden que eso es por una regurgitación mitral. ¿Ok? Ese soplo se va a proyectar hacia allá. Entonces, aquí ya ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, los soplos de las válvulas tricuspidia y mitral se van a ocultar en el mismo sitio de sus zonas de ocultación. Ahí mismo se van a ocultar ambos soplos. Tanto en la tricuspidia como en la mitral. En esos mismos sitios se van a ocultar. El soplo de la regurgitación mitral se oculta también aquí. Ok, entonces los soplos de la estenosis aórtica y de la estenosis pulmonar se van a ocultar en sus mismos sitios de auscultación, en sus puntos de ocultación normales. El de la aórtica se oculta también a nivel de las carotidias. Ok, ahora las regurgitaciones, por lo que vimos, van a auscultarse más proximal a esos puntos de ocultación aquí, en el área external izquierda, en el borde external izquierdo alto o medio, a veces se lo describen alto o medio, más o menos. Entonces, en esa zona, la regurgitación de la aorta y la regurgitación de la mitral. Bien, este lo veremos más adelante, cuando entendamos la fisiopato de eso. Ok, y ya señores, esos son los soplos. Esos son los soplos. O sea, no tiene sentido ahora. Tiene un poquito más de sentido. Sí, para mí sí. Excelente. Ok, pues continuamos entonces. Continuamos. Bien, entonces déjame borrar. Ok, ya vimos los soplos, ¿verdad? Vamos a ver cómo los soplos se alteran con las maniobras
con maniobras de elicitación de esos soplos. O sea, hay maniobras que nosotros hacemos para nosotros aumentar o disminuir los soplos. Y eso, todas esas maniobras tienen que ver con características fisiológicas ya que hemos visto. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuáles maniobras tenemos aquí. Valsalva, passive leg raise, squatting, standing. Ok, por ejemplo, inspiration. Vamos a ver inspiration primero. Cuando inspiro, ustedes ya vieron, más sangre llega al atrio derecho, más sangre llega al atrio, el ventrículo derecho, y produce, ¿qué tipo de splitting produce aquí? ¿Qué es lo que pasa con el S1 y el S2 en la inspiración? El S2 se prolonga. El S2 pulmonar, ¿verdad? El componente P2 se prolonga. Miren, eso de P2 a 2, eso significa que es el componente aórtico del ruido 2, el componente pulmonar del ruido 2. ¿Eso que se refiere? Oh, todo es en S2. Ok. Exacto, a eso que se refiere a 2P2. El S1 también lo separan en algunos textos, te pueden decir que M1, T1, de que triguspidio y mitral. Pero serían uno porque son las válvulas que lo componen. Entonces, el P2 se separa bien, P2, hay una separación. Entonces, ¿qué significa lo siguiente? Si ustedes tienen un soplo de, por ejemplo, ustedes tienen una estenosis tricuspidia, una estenosis de la válvula pulmonar, esos soplos se van a ver más pronunciados cuando yo inspiro. Todos los soplos del lado derecho del corazón se van a pronunciar cuando yo inspiro, porque le está llegando más sangre, y si le llega más sangre y cruza más sangre por esa obstrucción o esa regurgitación, pues va a pronunciarse, ¿verdad que sí? Entonces, por eso le menciona el libro que esos soplos del lado derecho aumentan con esta maniobra. Esos soplos aumentan con esa maniobra. Entonces, por ejemplo, hay maniobras que aumentan el preload. Hay maniobras que aumentan el preload, como es el passive leg raise. Si por ejemplo, ustedes le suben la pierna, eh, eso es como cuando un paciente tiene un choque anafiláctico o tiene un síncope, por ejemplo, que le suben la pierna, lo ponen en 3D, ¿verdad que sí? Eso es para aumentar el retorno venoso. Y el retorno venoso aumenta el preload. Entonces, por ejemplo, si yo le aumento el retorno venoso y le aumento el preload a una persona, imagínense, si yo tengo más sangre, también la mayoría de los soplos van a aumentar también, porque va a haber más flujo a través de esa válvula. Y aquí aplica tanto para el ventrículo izquierdo como para el derecho. Van a aumentar, todos los soplos van a aumentar, todos. No solamente izquierdos, también los derechos. Todos los soplos aumentan cuando aumento el preload. Ok, entonces, estos dos señores, vamos, cuando veamos la fisiopato, porque para que ustedes entiendan por qué esos soplos tienen esas características específicas, debemos ver la fisiopatología de esas enfermedades. Okay, entonces volvemos a esos señores, el mitral valve prolapse y el hypertrophic cardiomyopathy lo vemos después. Ok, entonces miren, squatting, cuando yo hago un squat, yo contraigo, o sea, yo aumento el volumen venoso, el tono venoso, perdón, por la contracción, y eso me aumenta la precarga también. Yo aumento también la poscarga. ¿Por qué? Porque cuando me hago el squatting, yo estoy produciendo como una contracción en las arterias femorales principalmente, se contraen, o sea,
flexionan. O sea, si ustedes ven una pierna, una arteria femoral, ¿verdad? Que está cruzando por una pierna, cuando ustedes hacen un squat, en el punto de flexión, esa arteria femoral ahora va a estar así. O sea, va a estar así. Se va a tener como una contracción ahí. Entonces, eso aumenta la poscarga. Eh, eso tiene La importancia, sí. precarga, No, no. la poscarga también. Ok. Porque yo estoy contrayendo la arteria femoral, básicamente la estoy obstruyendo en ese punto cuando hago un squat. O sea, espérate, A ver, que escuché vena, fue. ¿cómo? Escuché vena, pero es la arteria que tú dices. Por Las eso. dos cosas. O sea, yo aumento el tono venoso y el tono venoso me aumenta el preload, pero yo también estoy contrayendo las arterias femorales y eso me aumenta el afterload también. Aumentan las dos cosas. Entonces, eso es importante, el squatting, ustedes van a, esta relación del squatting con el afterload, porque ustedes van a ver, por ejemplo, en una tetralogía de Fallot, ¿qué hacen los muchachos, los niños? Ellos se ponen en esa posición Hacen así, como, squat, cuando están como cianóticos, ¿no? Y ajá, hacen un eh, squat, y ustedes van a entender por qué eso. Y eso tiene que ver con el aumento del afterload. en verdad tiene pila de sentido ahora. Eso aumenta el afterload. Y ellos hacen un squatting, pero tú vas a entender porque cuando veamos ya esas enfermedades en detalle. Pero por ahora, Yo más o menos le llego, pero lo vamos en Full HD como duro Prix. exactamente. Entonces, squatting, ¿cómo fue que tú dijiste? En Full HD. Sí, porque a veces hay cosas que yo más o menos le entiendo, pero le entiendo borrosa. Cuando tú le explicas, como que me sube la definición, la veo en HD. LOL. Ya. Pero en fin. Yo no puedo con Javier. Javier hace mis días. Uf. Javier lo que está pasado, eso es lo que él está. Entonces, mira, ya entendemos por qué cuando hay un preload, todos los soplos aumentan, todos. Los derechos como los izquierdos, todos. Más flujo, más volumen regurgitante o, o flujo turbulento, en fin, per se, más flujo turbulento. Ok, entonces miren, el hand gripping. Esto aquí lo que yo sí aumento el afterload, o sea, cuando tú contraes las manos a nivel de los miembros superiores se contraen, ok, se contraen los miembros superiores, las arterias y las arteriolas se van a contraer y eso me aumenta el afterload. Entonces, los soplos, algunos soplos izquierdos, algunos aumentan. Bien, ¿y con cuál aumentan? Los regurgitantes. Fíjense por qué. Miren por qué es que aumentan los regurgitantes. Déjenme ver. Déjame pegar mi corazoncito. Ese diagrama me gusta porque, dígame, mis habilidades artísticas, ¿verdad? Entonces, el afterload. Yo aumento el afterload. Le digo al paciente, contráigame la mano aquí, o apriétame la mano, o aprieta la mano, haga un puño con ambas manos. Eso está aumentando el afterload. Está aumentando la presión que el ventrículo izquierdo debe de vencer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un mitral regurgitation, ahora ese soplo se va a aumentar. ¿Por qué? Porque como tengo más resistencia al flujo de sangre por la aorta, ahora, porque estoy aumentando el afterload, ese sangre se va ahora a ir se va a ir más sangre por la mitral. Bien, la sangre podía cruzar o por la aorta o por la mitral. Ahora estoy aumentando la resistencia a la salida de sangre por la aorta. ¿Qué va a hacer la sangre? Se va a ir por la válvula mitral y el soplo se va a hacer más fuerte. ¿Entienden? Entonces, pasa en un BSD también. ¿Por qué? Porque en un BSD
la sangre o se va por la aorta o se va por el defecto de la pared del ventrículo. Entonces, si aumento la resistencia de salida de sangre por la aorta, ¿qué va a pasar? Se va a ir por el ventricular septal defect, se va a ir por ahí y eso va a producir más soplo. ¿Verdad que sí? Entonces, también se produce cuando tengo una regurgitación aórtica, ¿verdad? Cuando esa válvula no se cierra bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo más presión ahí a nivel de la aorta debido a esa contracción de las manos, ese aumento del afterload. Eso va a hacer que esa presión ahora sea mayor y ese soplo de esa regurgitación aórtica se produzca con más fuerza porque tengo más presión a nivel aórtico. Bien, entonces esos tres soplos se van a aumentar cuando yo produzco un aumento del afterload. Bien, ok. Entonces, fíjense que si tengo un standing, o sea, un Valsalva per se, Valsalva y también standing, ok. Si me paro, yo estaba squatting, ¿verdad? Squatting aumenta el preload. Pararme súbitamente disminuye el preload. Porque cuando me paro súbitamente, entonces disminuye el retorno venoso momentáneamente por acción de la gravedad. Entonces eso disminuye, perdón, los soplos cuando me paro súbitamente. Algunos. Entonces, en un Valsalva, cuando estoy haciendo un strain phase, ustedes saben Valsalva, ¿no? ¿Verdad? Como pujar, hacer fuerza en el tórax ante una glotis cerrada, eso es maniobra de Valsalva. Entonces ¿qué es lo que pasa? Yo aumento la presión torácica. Cuando estoy haciendo maniobra de Valsalva, la presión del tórax, ustedes están haciendo presión con el tórax, el diafragma está contrayendo, está produciendo presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a aumentar la presión torácica. Y esto va a disminuir el retorno venoso, el venous return, porque acuérdense, la sangre quiere llegar acá. Y si esta presión distal al retorno venoso está más elevada, pues la sangre va a regresar menos al corazón. Va a regresar menos porque el flujo de sangre, acuérdense, como yo lo expliqué desde el principio, depende de un gradiente de presión. Y si ahora yo he estado aumentando la presión del corazón aquí a nivel del atrio derecho, porque estoy haciendo Valsalva, entonces el retorno venoso va a ser menor. Entonces, de esa manera se disminuye el preload y por ende todos los soplos disminuyen porque tengo menos sangre que está cruzando a través de esas válvulas. Ok, Una cosa, señor. eso sería importante aprenderse las fases de Valsalva, porque dice strain phase, pero a veces yo veo que me meten un regalo de fases que la única que yo me sé es la strain phase, que sería esa, ¿no? No es tan importante. En ambos yo he visto que ellos ponen alguna pregunta así, pero en YouGov yo nunca he visto una pregunta de acuerdo a la fase, eh, ni en el examen per se. Por lo menos a mí no me salió. Con strain phase estoy heavy, o con Valsalva y punto, como concepto. Exacto. Ok. Entonces, señores, esa es la explicación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen Valsalva por mucho tiempo, ustedes se ponen rojo, ¿verdad? Se le pone rojo a la cara, se le pone todo arriba, todo por arriba se le pone rojo porque si disminuye el retorno venoso, eso se va a acumular, esa sangre se acumula allá arriba en miembros superiores. Entonces, eso es lo mismo, hay una disminución de retorno venoso por el strain phase.
Entonces, ya, con eso completamos estas maniobras y lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. Ya el lunes continuamos con los demás soplos, los demás conceptos. Y ya cuando lleguemos ya a esas patologías, a las patologías de hypertrophic cardiomyopathy, de mitral valve prolapse, entonces vamos a entender esto. Bien, ¿por qué esas patologías tienen como un efecto contrario? O sea, cuando disminuye el preload, ellas aumentan, el soplo aumenta. Pero cuando aumenta el preload, el soplo de ella disminuye. ¿Ok? Esas patologías dependen del preload para aumentar sus manifestaciones. Si menos preload, más soplo produce. Entonces, vamos a dejarlo aquí, señor, y nada, nos veremos el lunes. Se grabó esa parte, ¿no? Sí.